Hola de nuevo, vamos a por la explicación del día 22. He puesto antes la resolución a cámara rápida porque lo he resuelto a primera hora, pero hasta ahora no he podido grabar la explicación. Entonces el enunciado de hoy pues hablaba de un juego de cartas en el que las normas eran que cada jugador tenía unas cartas y sacaba la primera, como digamos de la mano de cada jugador, sacaba cada uno la primera, y la que tuviera la carta mayor, ese jugador se quedaba con esas dos cartas. Y siempre se quedaba su carta, el orden era al que se los añadía por detrás, era primero la propia carta y después la carta del otro jugador. Entonces te dicen que juegues a este juego y que el juego acaba cuando uno de los dos jugadores se queda sin cartas. Entonces luego se calcula la puntuación con cogiendo todas las cartas que tiene en ese momento el jugador ordenadas, empezar por el final multiplicando cada carta por un número que cada vez es uno mayor. Pues por ejemplo la última carta por uno, la penúltima por dos, la antepenúltima por tres. Y eso da un número que era la solución a la primera parte. Entonces esto pues lo he hecho implementando como una clase para cada elemento de... Bueno, una clase para un jugador y luego una clase en sí para el juego. Y el input que teníamos era, bueno, son dos jugadores con varias cartas. Entonces lo primero, bueno, leíamos el input y creábamos, bueno, un poco lo separábamos, ¿no? Lo separábamos luego según, pues por ejemplo, jugador 1 y una lista de todos estos números de las cartas y el jugador 2 y este número de cartas. Entonces he creado una clase que es player, que lo que está heredando es, bueno, hereda del deck, que de hecho se puede hacer directamente con deck, pero bueno, para que fuera un poco más autoexplicativo el código, al final lo he implementado así. Ha sido un poco más rollo, pero bueno, no sé, por probar cosas diferentes. Y implemento las acciones que puede tener un jugador, que es sacar una carta, que lo que hago es hacer un pop left de este deck. El pick, que realmente no hace falta porque no lo he usado para nada. Y add cards, que lo que hace es añadir por detrás, con el método append, una serie de cartas, que van a ser dos siempre. Pero bueno, entonces lo implemento así, ¿no? La clase está de player. Entonces con esto puedo ver, ¿no?, que puedo hacer un player con unas cartas y puedo usar los métodos que incluye. Ya os digo, realmente con un deck normal se puede hacer, pero bueno, por hacerlo un poco más, que sea como casi leer el enunciado, la resolución del ejercicio, ¿no? Y luego le añado a cada uno de los jugadores un elemento, o sea, modifico una vez que instancio cada jugador, modifico el objeto añadiéndole un atributo que es num, que es el número del jugador. Como solo hay dos, pues lo puedo hacer así a mano. Y con esto, luego implemento, esto es como la parte principal de la resolución del ejercicio, una clase que representa un juego, que tiene dos jugadores y con los que inicializo, y un winner que en principio es none. Entonces implementa una función que es hacer una ronda que coge una carta de cada jugador. Si es más grande la del primer jugador, pues a ese jugador le añade esas dos cartas en ese orden. Y si es más grande la del segundo, pues le añade al jugador 2, le añade las cartas en el orden que corresponde. Es decir, primero la suya y luego la del otro jugador. Y si no, da un error que, bueno, en principio no debería dar nunca. Luego tengo una función que es mira a ver si ha terminado alguno de los dos jugadores, que es si el jugador 0 se ha quedado sin cartas, es decir, su longitud es 0, el ganador es el jugador 2 y devuelve true. Y si el que se ha quedado sin cartas es el jugador 2, pues el winner ahora es el jugador 1 y devuelve true, y si no, devuelve false. Y antes de explicar el play, tengo esta función que es para calcular la puntuación. Lo que hace es primero invertir. Bueno, de hecho está el list, que no hace falta ni siquiera ponerlo. Lo que hace es, si tengo un jugador, ¿no?, pues lo que hace es invertirlo, ¿no?, poner la última carta a la primera y la primera a la última, hacer un enumerate que me devuelve un índice y una carta, y el enumerate, esta función de Python me acepta un parámetro start que le puedo decir de dónde quiero que empiece. Entonces le digo que empiece desde 1, entonces si le doy la vuelta y empiezo a contar en parejas desde 1, pues la primera tendrá 1, la segunda 2, así lo tendré todo. Y con esto pues hago la multiplicación, lo sumo a la puntuación y devuelvo la puntuación. Y luego la función principal de jugar, que es mientras ninguno de los dos jugadores haya terminado, pues hace una ronda, ¿vale? Que es toda esta función de aquí. Y al final, pues me hace un print de el que ha ganado.
Entonces, y aquí de hecho lo que estoy haciendo es devolver después el número del ganador, porque esto me va a ir bien para la segunda parte. Entonces con esto inicializo el juego, ¿no? Y tengo mi player 1 y player 2 que he creado aquí. Inicializo el juego con los dos y la puntuación final que me devuelve es 33.694, que es la respuesta de la primera parte. Y para la segunda parte, que se complica un poco más a nivel de implementación, dice que ahora cambian las reglas. Y es que si los dos jugadores sacan cada uno una carta a la vez y se cumple lo siguiente, que es que que ambos jugadores, el número que hayan sacado, ellos les queda en sus cartas. Por ejemplo, si ha sacado un 4, pues en sus cartas tiene 4 o más cartas. Y eso se cumple para los dos jugadores. Entonces, si se cumple eso, lo que se hace es que para ver quién ha ganado en ese caso, lo que se hace es que se entra como recursivamente en un subjuego con las cartas que quedaban de cada uno. Y entonces, con esas cartas que le quedan a cada uno, empieza un juego nuevo. Y el que gane ese juego nuevo es el que ha ganado en el caso de esta pareja. A su vez, dentro de un juego nuevo puede haber otro juego nuevo. Entonces, al final, yo esto lo he hecho modificando un poco la funcionalidad de la clase StackGame. ¿Qué ocurre? Que el juego, si por ejemplo a mí me sale 4, yo tengo 5 cartas, me quedaban 5 cartas después de haber quitado esta que era un 4, el juego lo juego con 4 cartas, no con las 5. Eso es una cosa que no había leído el enunciado y lo había leído así rápido, pensaba que ya lo sabía y claro, no, o sea, me estaba entrando en loops infinitos, bueno, que nunca terminaba y hasta que me he dado cuenta de eso. Otras normas que incluye para no entrar, para evitar otros tipos de loops, es por ejemplo que si estás en un juego recursivamente y por ejemplo estás en un juego, entras en un subjuego, bla, 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 y llega un punto en el que los dos jugadores tienen una configuración de cartas que ya ha aparecido antes dentro de ese propio juego o subjuego. O sea, dentro de ese juego individual. Si ha aparecido en un superjuego, digamos, desde el que hemos venido, eso no cuenta, es solamente en ese propio juego. Si se repite una configuración de cartas, ya significa que entraríamos en un loop infinito, entonces ahí directamente gana el jugador 1. Y si saco 2 cartas, si en uno de ellos queda 0, ya ha terminado el juego. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Pues tengo mi función de player igual que antes. Esta no la he modificado. Bueno, de hecho empiezo aquí otra vez de cero. Y aquí importo el módulo, la función cycle de IterTools, que ahora veremos para qué me puede servir. ¿Esto para qué me sirve? Pues si yo quiero ver la configuración de una configuración de cartas, la forma más óptima de hacerlo es crear un set e ir añadiendo ese set. Y yo al principio lo estaba haciendo con 2 listas, es decir, la lista del jugador 1 y la lista del jugador 2. Creaba una lista con esas 2 listas y la metía a otra lista y miraba a ver si... o sea, para hacer el check, si esa configuración estaba antes, lo hacía de esa manera. Pero al final he visto que se podía hacer, o sea, que era más óptimo, digamos, hacerlo con hacer un zip, crear un tuple y guardar ese tuple en el set. Aparte, ¿qué pasa? Que si yo tengo una lista, el zip, como que me une 2 iterables de Python, si uno es más largo que el otro, al final se va a quedar con la longitud del que sea más corto. Entonces, para evitar esto, o sea, para alargar el que fuera más corto, usaba el cycle de IterTools. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo 1, 2 y 3 y el 2, este lo modifico por 3, 4, 5... 6, 7, veo que bueno, que aquí voy a convertir en una lista, a ver. O sea, me engancha el 1 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 5 y luego repite el que sea más corto, en este caso el de 1, 2 y 3, y me lo sigue enganchando el 1 con el 6 y el 2 con el 7. Así sé que se igualan los dos. Entonces esto lo hacía para guardar una configuración de cartas, ¿no? Para saber si existía. ¿Y cómo he modificado el juego? Bueno, he añadido cosas que realmente no eran importantes para la resolución, pero yo las he añadido para debuguear, porque al principio no me funcionaba. Que se inicializa el juego igual, pero con un parámetro booleano, que es isSub, que es para ver si estoy en un subjuego. Y otro que es verbose, que es simplemente para hacer prints en medio, que era para cuando estaba debugueando, hasta que me he dado cuenta de que no estaba cogiendo el número de cartas para hacer el subjuego que tocaba. Esto, lo demás igual, self-player, self-winner, lo demás. El isSub es el verbose. Y luego aquí creo un set de las configuraciones que yo ya he visto dentro de un juego. ¿Y ahora cómo cambia esto? Pues
lo que hago es, cuando empiezo una ronda, primero miro a ver la configuración de cartas que hay, ¿no? Entonces, usando esto que he visto antes, pero en vez de usando listas, pues self player 1, self player 2. Si la configuración está ya en las configuraciones que he visto, lo que hago es que el ganador es el jugador 1, el jugador 2 lo pongo a 0 para que así la función que tengo abajo de check any player finished me devuelva true, que es la misma que tenía arriba, ¿no? Entonces, si esto lo pongo a 0, lo pongo vacío, ya esa función luego me va a devolver true. Y termino la función. Entonces, si una configuración se ha repetido, el ganador es el jugador 1 y el jugador lo pongo a 0 para que me devuelva true. Y si no, añado esta configuración a las que he visto y sigo la ejecución. ¿Qué hago? Pues cojo 2 cartas, ¿vale? Y esta parte es igual que antes, ¿no? Si la carta 1 es mayor que la 2, pues al jugador 1 le añado la carta 1 y luego la carta 2. Y si la carta 2 es más grande, pues al jugador 2 le añado la carta 2 y la carta 1. Y aquí es la parte de un juego recursivo que es, tengo esta función que es should jump into subgame. Pues esta función de should jump, o debería meterse en un subjuego, lo que me hace es aceptarme 2 cartas. Y esto aquí no hace falta porque es solo prints. Si la longitud de alguno de los dos es 0, que realmente esto tampoco creo que nunca va a llegar a pasar, pero si alguna de las dos es 0, no hace falta entrar en un subjuego porque ya uno de los jugadores no tendría cartas suficientes para entrar en él. Y ahora, si la longitud del jugador 1 es mayor o igual que la carta que ha jugado y la longitud del jugador 2 es mayor o igual que la carta que ha jugado, que es la norma que nos daban, pues me devuelve true. Entonces me dice que si cumple la norma para entrar en un subjuego me devuelva true. Entonces cojo 2 cartas y le pregunto si debería entrar en un subjuego. Entonces si hace true, pues me ejecuta todo este trozo de aquí, que es repetir lo que ya tenemos, ¿no? Crea un nuevo jugador con las cartas, la lista de cartas del jugador 1, cogiendo solo hasta el número que haya sacado de cartas. El jugador 1 le asigno este atributo num1. Lo mismo para el jugador 2, con la carta 2. Y creo un juego nuevo instanciando con el self.class los dos jugadores, y aquí el isSub se lo pongo true. Aquí por defecto era false. Esto lo hago más que nada para que luego el print me lo haga solamente del juego final. Y ya está, que no me esté todo lleno de prints. Y entonces aquí pues utilizo el punto play, que me da a devolver el ganador de ese subjuego. Entonces, si el ganador es 1, pues las cartas que me hubieran salido, pues se las añado al jugador 1 como si hubiera ganado. Y si el ganador del subjuego era el jugador 2, pues le añado las cartas al jugador 2. Aquí es importante, ¿no? Porque a lo mejor le estoy añadiendo las cartas ahora al jugador 1, pero puede que la carta que hubiera sacado él hubiera sido más baja. Y nada, lo demás es todo igual, calcular la puntuación. Y lo que cambia, bueno, aquí en el play, si no estoy en un subjuego, una vez que haya terminado de jugar, pues imprimo la puntuación del ganador. Entonces, si esto lo ejecuto, voy a anotarme esto para dejarle aquí un comentario. Veo que me debería devolver el 31.835. Vale, entonces me dio aquí 31.835 y con esto era la solución a la segunda parte del problema de hoy. Entonces hoy era un problema, bueno, yo lo decidí implementar con clases, ¿no? Un poco porque quería intentar imitar tal cual el enunciado que me daban y las acciones que me daban el enunciado de que podía hacer cada jugador. O sea, para haberlo hecho lo más rápido posible, seguramente habría sido mejor implementar el juego en sí en una función, que cada jugador fuera un deck que yo instancio al principio y que esa función recursivamente se puede ir llamando a sí misma. Pero bueno, lo decidí hacer con un objeto, con una clase, mejor dicho, para bueno, quería intentar simular tal cual las normas que decía el enunciado con una clase. Así que nada, esto es la solución al ejercicio de hoy. Vamos mañana por el siguiente. Hasta luego.